Lectura del Santo Evangelio. Lucas capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al público: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a nuestra reflexión del Evangelio del día. Hoy es lunes 24 de marzo de 2025 y nos encontramos reunidos para meditar juntos en la palabra de Dios. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para abrir sus corazones al mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta jornada. El pasaje que nos convoca hoy es Lucas capítulo 4, versículos 24 al 30. Un fragmento que nos muestra una faceta desafiante del ministerio de Jesús, el rechazo que experimentó en su propia tierra, Nazaret. Este episodio nos invita a reflexionar sobre la aceptación de la vida, la humildad y la apertura de corazón necesarias para reconocer la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Para enriquecer nuestra meditación, hemos preparado un dibujo original, elaborado con esmero y dedicación, que se irá revelando a lo largo de este video. En la ilustración, observamos a Jesús al borde de un acantilado, mirando al cielo con serenidad y confianza, mientras detrás de él se encuentra un grupo de hombres con expresiones de enojo y rechazo. Esta escena captura la tensión y el dramatismo del momento narrado en el Evangelio, donde Jesús enfrenta la incomprensión y la hostilidad de sus propios paisanos. Para comprender plenamente este pasaje, es esencial situarlo en su contexto. Jesús, después de haber sido bautizado en el Jordán y de haber enfrentado las tentaciones en el desierto, inicia su ministerio público. Regresa a Galilea enseñando en las sinagogas y ganándose la admiración de muchos. Finalmente llega a Nazaret, la ciudad donde se había criado, y como era su costumbre, entra en la sinagoga en sábado. Allí se le da el libro del profeta Isaías y Jesús lee un pasaje que anuncia la llegada del ungido del Señor, enviado para proclamar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Tras la lectura, declara que esa escritura se ha cumplido en ese momento, refiriéndose a sí mismo como el cumplimiento de la profecía. Al principio, los presentes se maravillan de sus palabras, pero pronto surge la duda y el escepticismo. Se preguntan: ¿no es este el hijo de José? Es en este punto donde Jesús pronuncia la frase que resuena a lo largo de los siglos: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. La reacción de los habitantes de Nazaret es reveladora. Pasan de la admiración al rechazo en cuestión de momentos. Este cambio abrupto nos muestra cómo la familiaridad puede convertirse en un obstáculo para reconocer la grandeza y la misión divina en aquellos que conocemos desde siempre. Es común que, al conocer las raíces humildes de una persona, nos cueste aceptar que Dios
pueda obrar de manera extraordinaria a través de ella. Este fenómeno no es exclusivo de Nazaret ni de la época de Jesús. En nuestra vida diaria, ¿cuántas veces desestimamos las palabras o acciones de alguien cercano porque creemos conocerlo demasiado bien? ¿Cuántas veces hemos dicho o pensado, ¿quién se cree que es para decirme esto? Este tipo de actitud refleja una falta de humildad y apertura para reconocer que Dios puede hablarnos y actuar a través de cualquier persona, sin importar su origen o cercanía con nosotros. La reacción de los nazarenos también pone de manifiesto la tentación de la soberbia y la falta de fe. Esperaban que Jesús realizara en su tierra los mismos milagros que, según habían oído, había hecho en otros lugares. Sin embargo, su expectativa no estaba basada en la fe genuina, sino en un deseo de espectáculo y en una actitud de incredulidad. Jesús, consciente de sus corazones, les recuerda 2 episodios del Antiguo Testamento: la ayuda de Elías a la viuda de Sarepta, en Sidón, y la curación de Naamán, el sirio, por parte de Eliseo. Ambos ejemplos muestran cómo Dios actuó fuera del pueblo de Israel, beneficiando a extranjeros que mostraron fe y receptividad. Con esto, Jesús les indica que la gracia de Dios no se limita a un grupo específico, sino que está disponible para todos aquellos que la acogen con fe, independientemente de su origen. Lejos de provocar una reflexión y conversión, las palabras de Jesús encienden la ira de los presentes. Se sienten ofendidos y en un arrebato de furia lo expulsan de la ciudad y lo llevan hasta un precipicio con la intención de arrojarlo. Este acto violento es una manifestación de la ceguera espiritual y del rechazo de la verdad que confronta y desafía nuestras comodidades y prejuicios. En nuestra vida podemos encontrarnos en situaciones similares, donde la verdad nos incomoda y preferimos rechazarla o atacar al mensajero antes que aceptar la necesidad de un cambio interior. Es más fácil culpar a otros o buscar excusas que enfrentarnos a nuestras propias limitaciones y pecados. El Evangelio concluye con una frase enigmática y poderosa: pero Jesús, pasando en medio de ellos, se fue. A pesar de la hostilidad y el intento de violencia, Jesús mantiene su calma y autoridad. Su misión no puede ser detenida por la incredulidad o la agresión humana. Este gesto nos recuerda que la verdad y el amor de Dios son inquebrantables y que, aunque podamos rechazarlo, Él continúa su camino, siempre dispuesto a acogernos cuando abramos nuestro corazón. Este pasaje nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás. Algunas enseñanzas que podemos extraer son que debemos estar abiertos a la verdad, incluso cuando proviene de fuentes inesperadas o cercanas. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y la necesidad de aprender y crecer continuamente. No debemos juzgar a las personas por su origen, profesión o pasado. Dios puede obrar a través de cualquiera y nuestros prejuicios pueden impedirnos ver su acción en el mundo. Además, cuando alguien nos señala un error o nos invita a mejorar, es natural sentirnos incómodos. Sin embargo, es esencial discernir si esta corrección viene de Dios y, de ser así, aceptarla con gratitud y disposición al cambio. Asimismo, no busquemos signos o milagros como condición para creer. La verdadera fe se basa en la confianza de Dios y en su palabra, independientemente de las manifestaciones externas. Finalmente, al igual que Jesús no se dejó intimidar ni detener por el rechazo, nosotros también debemos perseverar en nuestra misión, aun cuando enfrentemos críticas, desprecio o incomprensión.
En nuestra vida cristiana habrá momentos en que seguir a Cristo nos haga sentir aislados o rechazados, incluso por aquellos más cercanos a nosotros. Sin embargo, como nos enseña este pasaje, la verdad de Dios no depende de la aceptación humana, sino de nuestra fidelidad a su llamado. Jesús no se detiene ante la hostilidad, sino que sigue adelante. Esto nos recuerda que cuando enfrentemos dificultades o rechazo por nuestra fe, no debemos quedarnos estancados en el dolor o en la frustración. Al contrario, debemos seguir adelante con la confianza de que Dios tiene un plan más grande para nosotros. Él nunca nos abandona, incluso cuando otros nos cierran las puertas. Podemos encontrar muchas situaciones en nuestra vida donde este pasaje del Evangelio cobra sentido. Por ejemplo, pensemos en alguien que ha decidido cambiar su vida, acercarse más a Dios y dejar atrás malos hábitos. Es posible que sus amigos o incluso su familia no comprendan su decisión y le digan cosas como: «Antes no eras así. ¿Por qué ahora tanto cambio? ¿O crees que eres mejor que nosotros porque vas a misa?». Esa actitud refleja lo que vivió Jesús en Nazaret, el rechazo de aquellos que no pueden ver más allá de lo que conocían de él en su pasado. Otro ejemplo se da en las familias cuando alguien intenta hacer algo diferente o mejorar su vida, ya sea estudiando, emprendiendo un negocio o simplemente buscando un cambio positivo. Muchas veces los mismos familiares pueden ser los primeros en desanimarlo con frases como: «Aquí nadie ha logrado eso. ¿Por qué tú sí? No te hagas ilusiones», o «vas a fracasar». Esto nos recuerda que el rechazo a lo nuevo y lo diferente no es algo exclusivo de la época de Jesús, sino una realidad que sigue presente. También podemos pensar en los santos y en las personas que han dedicado su vida a servir a Dios. Muchos de ellos fueron incomprendidos, perseguidos o incluso atacados por aquellos que no podían aceptar su misión. San Francisco de Asís, por ejemplo, fue considerado un loco por su propia familia cuando decidió abandonar su vida de comodidades para seguir a Cristo en la pobreza. Santa Teresa de Ávila fue criticada y hasta investigada por la Inquisición debido a sus reformas en la vida religiosa. Sin embargo, ninguno de ellos se dejó vencer por la oposición, sino que confiaron en que Dios los guiaba. Hay muchos refranes y frases que nos pueden ayudar a comprender mejor este evangelio. Uno de ellos es: «Nadie es profeta en su tierra». Una expresión que proviene precisamente de este pasaje y que usamos para referirnos a aquellas situaciones en las que una persona no es valorada en su propio entorno, aunque en otros lugares sí lo sea. Otro dicho popular que podemos relacionar es: «Más vale caer en gracia que ser un gracioso». Porque muchas veces, sin importar cuán talentosos o sabios seamos, si las personas a nuestro alrededor no quieren ver nuestra valía, no lo harán. No se trata de que tengamos que buscar la aceptación de los demás, sino de comprender que a veces el rechazo no tiene que ver con nosotros, sino con los prejuicios y corazones cerrados de quienes nos rodean. También podemos recordar aquel refrán que dice: «Donde menos se espera, salta la liebre», para recordarnos que Dios elige a quien quiere, sin importar de dónde venga. Muchas veces esperamos que la sabiduría o la santidad vengan de personas importantes o lejanas, cuando en realidad pueden estar más cerca de lo que creemos. Ante este evangelio, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos habla a través de alguien que conocemos? ¿Tenemos la humildad de reconocer su voz o nos cerramos en prejuicios como los nazarenos? También debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a seguir a Cristo aunque eso implique rechazo o incomprensión? Muchas veces ser cristiano en nuestra sociedad no es fácil.
Puede que nos tachen de anticuados, fanáticos o exagerados por querer vivir según la voluntad de Dios. Pero recordemos que Jesús nos advirtió que el camino del discípulo no sería fácil. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Juan capítulo 15, versículo 20. Sin embargo, la gran lección de este pasaje es que el rechazo no define nuestra misión. Jesús no dejó que la incredulidad de los nazarenos detuviera su camino. Así también nosotros no debemos dejar que las críticas o la falta de apoyo nos aparten de nuestra fe y de nuestro propósito. Volviendo a nuestra ilustración, podemos ver cómo cada trazo fue hecho con cuidado y dedicación, buscando transmitir la profundidad de este momento del Evangelio. En la imagen, Jesús está al borde del acantilado, pero su expresión no es de miedo, ni de desesperación, sino de calma y seguridad. Esto nos recuerda que, aunque el mundo nos rechace, si permanecemos firmes en Dios, no tenemos nada que temer. Los hombres que lo rodean, con rostros de enojo y frustración, representan esos corazones cerrados que no pueden aceptar la verdad cuando esto los confronta. Pero la figura de Jesús nos da la esperanza. Él no pelea, no se defiende con violencia, sino que simplemente sigue su camino. Así, también nosotros debemos aprender a enfrentar las adversidades con serenidad, confiando en que Dios nos guía y nos sostiene. Queridos hermanos y hermanas, les invitamos a compartir en los comentarios sus reflexiones sobre este Evangelio. ¿Alguna vez han sentido el rechazo por querer hacer lo correcto? ¿Han vivido situaciones en las que sus palabras o acciones no han sido valoradas por aquellos más cercanos? Nos encantaría leer sus experiencias y aprender juntos cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria. Que este mensaje nos ayude a fortalecer nuestra fe y a recordar que, aunque el mundo nos rechace, Dios nunca nos abandona. Sigamos adelante con confianza y alegría, sabiendo que Él nos guía en cada paso. Nos vemos en la siguiente reflexión. Que Dios los bendiga en este inicio de semana.